Bienvenidos a nuestro programa Ciudadanos Dementes. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, emocionado por el tema que vamos a tratar hoy. El día de hoy vamos a tratar el tema de ovnis nazis. ¿Qué tanto de verdad hay en eso? Como antecedente, tenemos los famosos vimanas, son conocidos en la cultura hindú, y para ello tenemos el libro titulado Avión Vimana de la Antigua India y la Atlántida de David Hatcher, en el cual nos indica lo siguiente. En la India de hace aproximadamente 15.000 años, conocida como el Imperio Rama, una tierra que era más o menos contemporánea a la Atlántida, una gran riqueza de textos existentes todavía en la India testifican sobre una avanzada civilización que se remonta a más de 26.000 años. Habla sobre guerras terribles y los cambios subsecuentes de la Tierra que destruyeron estas civilizaciones, dejando aisladas civilizaciones en pequeños estados. Las devastadoras guerras mencionadas, conocidas en la escritura hindú como el Ramayana, y particularmente en el Mahabharata, se dice que fueron la culminación de terribles guerras para los últimos Kali Yugas o ciclos cósmicos del tiempo. Las fechas son difíciles de identificar, pero hay que indicar de que son ciclos dentro de ciclos. Dentro de las voluminosas escrituras védicas se repiten referencias a los vimanas o artefactos voladores, así como al uso que parece de armas nucleares totalmente devastadoras. En el texto llamado Shamarangana Suttadhara declara que el principal material del cuerpo de una máquina voladora o vimana es una tipo de madera ligera, y la nave tiene la forma de un pájaro grande con un ala a cada lado. La fuente de la fuerza es proporcionada por una cámara de fuego con mercurio puesto encima de una llama. El poder generado por el mercurio calentado, ayudado por un jinete dentro, a batir las alas de este, causa que la máquina vuele a través del aire. Puesto que la nave estaba equipada con un motor, podemos especular que al batir las alas controlaba la dirección y este vuelo era pues de una manera controlada. Sin embargo, estos vimanas realmente se indica que fueron impulsados probablemente por algún método mecánico convencional. Extraía la energía de algún combustible ardiente y lo usaba para producir un flujo de aire encima de las alas. Además, y conexo a esto, tenemos el caso de Tesla. Y quisiera pues, Oscar, que nos explicaras un poco de quién fue Tesla y un poco sobre lo que se dice, relacionado por supuesto también con el tema del día de hoy. Bueno, hace más de 100 años, durante la primera década del siglo XX, Tesla presentó un requerimiento para patentar una peculiar aeronave que él llamaba el primer platillo volador del mundo, ya que empleaba métodos que coincidían con las descripciones de quienes decían haber visto un ovni. Por dentro tenía un capacitor discoidal con suficiente tamaño como para que su empuje le permitiera volar, mientras otros pequeños capacitores permitían controlar la dirección. A esto se agregaba un sistema de estabilización y control giroscópico de accionamiento eléctrico. Al interior de la nave estaba equipado con pantallas planas de video y cámaras externas para los puntos ciegos de los pilotos. ¿Qué sucedió con este invento? ¿Por qué no se estaba volando por el espacio desde hace décadas? ¿No? Gracias a la genialidad de Tesla, obviamente. Pues si bien la patente fue concedida, el objeto volador identificado en este caso tuvo un inconveniente. Dado que no llevaba su fuente de energía, sino que debía ser energizado por las torres de transmisión inalámbrica de Tesla, ¿no? Que Tesla había diseñado también, y pues esa era la idea de transmitir energía libre. El predecesor del Wi-Fi. Exactamente,
a él es que ya se tenía esta forma de transmitir la energía. La falta de financiación hizo que se abandonara el desarrollo de las torres. La nave también cayó en desgracia y nunca llegó a fabricarse. Ahora, ¿nunca? No puede saberse, ya que el Servicio Secreto de Estados Unidos se apodera de todas las patentes de Tesla luego de su muerte. Obviamente por lo que ellos llaman razones de seguridad nacional. La idea que el inventor tenía, con muchos de sus inventos, era contribuir a la paz mundial, liberando el acceso a la energía. Pero los gobiernos y financistas de la época no acompañaron el avance de su mente, y años más tarde sus modelos y proyectos tecnológicos fueron utilizados por los nazis. Y justo ahí vamos al tema central, ovnis nazis. Pero el nexo directo con los nazis, ¿cuál es? Tesla, los hindús. Bueno, pues se habla de que de cada uno de ellos los nacionalsocialistas tomaron referencias para poder establecer su proyecto secreto oscuro llamado ovnis y otros proyectos que también tenían. Eric Berman descubrió que su novia era hija del ex nazi SS comandante Otto Skorzeny, y por lo tanto la casualidad conoció en estas circunstancias al anciano comandante, que había estado viviendo en los Estados Unidos durante años como carpintero con una nueva identidad suministrada por supuesto por la CIA después de la Segunda Guerra Mundial. Eric Berman, que a veces utilizaba el seudónimo de Eric Orion, escuchó una confesión completa de Skorzeny, que estaba llegando al final de su vida, y le mostró una caja de zapatos llena de un centenar de fotografías que fundamentaban sus afirmaciones. Bueno, hay que aclarar que Otto Skorzeny era guardaespaldas de Adolfo Hitler. Entre un número inmenso de revelaciones altamente significativas que Skorzeny le dijo a Berman, dijo algo relacionado con nuestro tema del día de hoy. Indicó que él personalmente había asfixiado a Nicolás Tesla el 6 de enero de 1943, asistido por el igual nazi Reinhard Gehlen. Tesla entonces tenía 86 años. Según Skorzeny, él y Gehlen habían engañado a Tesla el día anterior para revelar todos los detalles de sus descubrimientos más importantes. Ahí está la foto días antes de su muerte. Después del asesinato robaron el contenido de la caja fuerte de Tesla y se lo entregaron a Adolfo Hitler. Hay que tener en cuenta también de que parte de los secretos de Tesla habían sido luego repatriados con todo este tesoro de información a través del proyecto Paperclip al final de la guerra, cuando los nazis, bueno, ya habían dado su rendición. Entonces estamos uniendo y atando, mejor dicho, atando cabos, donde vemos de que no solamente los vimanas fueron parte del origen de las investigaciones ocultas nazis por tener aparatos voladores, sino que además se basaron en los descubrimientos de Tesla. Corría un rumor entre los soldados americanos, británicos y franceses que cayeron sobre la Alemania arrasada del final de la Segunda Guerra Mundial, y se tiene alguna documentación escrita sobre lo que se llamaba como Hanebu. Se habían fotografiado en forma operacional. Estos eran unos platillos, o con forma obviamente de platillos, de una dimensión más o menos grande, con posibilidad de portar armas o bombas, y se hablaba de otro de mayores dimensiones, que algunos refieren como el Andrómeda, otros hacen referencia a un Hanebu 2, Hanebu 3. Este Andrómeda era capaz de tener condiciones como para viajar al espacio.
Ciertas fuentes aseguran que han sido desmantelados por los americanos y llevados en secreto a Estados Unidos, y que así han sentado las bases de una tecnología secreta paralela a la carrera espacial, que precisamente gracias a dos científicos, Wernher von Braun y Willy Ley, se desarrollaron en el país de Estados Unidos, ¿no? Algunos teóricos en cambio sostienen que en realidad esos prototipos y otra información fueron llevados a una base secreta que los nazis estaban desarrollando en la Antártida, lo que se conoce como Nueva Suabia para este proyecto nazi. Esta fue la razón de la mentirosa campaña científica del comandante Richard Evelyn Byrd, que estuvo al frente de 15.000 soldados en el verano de 1947. Es un secreto a voces que se trató de una monstruosa operación militar encubierta y que alrededor de 2.000 militares murieron, o 200, ¿no? Según algunos oficiales, en accidentes. Pero ¿qué pruebas hay, además de esos documentos, que cuando menos por algunos años siguieron campeando por los cielos los ovnis de los nazis? En un capítulo anterior mencionamos sobre la incursión que tenía Richard Evelyn Byrd, sobre texto de las incursiones, ya sea tanto al Polo Norte como al Polo Sur, puesto que él planteaba el tema de, bueno, a partir de sus viajes se habla de lo que posiblemente sería la Tierra Hueca, pero bajo estas operaciones también estaba el tema de descubrir si en los polos habría la incursión nazi como tal. El punto más fuerte para él lo encontró en el sur, y hemos visto fotos actuales, podemos observar donde hay tanques desactivados. Ahí estamos viendo unas fotos, inclusive estamos hallando los detalles de las coordenadas donde se encontraron esos tanques en el Polo Sur. Ahora, ¿cómo adquieren el conocimiento tecnológico que permitió desarrollar el Haunebu y el Andrómeda? Bueno, hay varias versiones sobre cómo obtuvieron este conocimiento. Podríamos hablar de los indicios de los experimentos e innovaciones de Tesla, pero también hablan de algo más oculto, lo que fundamentarían con una fuerza misteriosa, conocida para ellos como Brill. Si pensamos de alguna manera en lo que sería una fuerza ódica, o lo que vendría a ser el Ki, o hasta la famosa fuerza Jedi, si nos ponemos un poquito cinéfilos, en realidad eso es el Brill. El Brill es una fuerza misteriosa que en efecto existía una sociedad llamada la Sociedad Brill, o Sociedad por la Verdad, que era un desprendimiento de otra sociedad oculta llamada Thule, que era una afamada organización ocultista que sirvió de fundamento para el Partido Nacional Socialista Alemán, y de la que fuera secretario de actas Adolf Hitler alrededor del año 1925. En esta época se hablaba a inicios del 25, cuando la sociedad Thule estaba en apogeo en sus reuniones secretas, a través de mediums afirman que se habría podido contactar a civilizaciones extraterrestres que habrían proporcionado la tecnología de conversión del Brill, es decir, tratar de canalizar esa energía oculta y poderla materializar o de alguna manera almacenar dentro de algún tipo de equipo y transformarla en energía útil. Suponer que se hubiera aplicado inmediatamente esta tecnología basada en el Brill para de alguna manera inclinar la balanza a favor de los alemanes, pues simplemente sería fácil indicarlo, pero en todo caso lo que podríamos indicar es de que los máximos responsables de la sociedad Brill pondrían sus logros a disposición de su país, quizás de algunos pocos nada más, o elegidos jerarcas, ya que consideraban de que esta tecnología no podía ser conocida por muchos, ya que podía ser utilizada de mala manera. Otras cosas que podían indicar era lo siguiente: la sociedad Thule, posteriormente ya durante la guerra, utilizó el aparato industrial de la Alemania nazi, sus recursos humanos,
financieros y científicos para alcanzar determinados objetivos, como por ejemplo tener vehículos operativos para que se hiciera realidad algunos experimentos, como por ejemplo los platillos volantes. Pero también se indica de que estos proyectos ocultos llevados a cabo no querían que fueran a caer en manos del enemigo, y al casi finalizar la guerra, con algunos proyectos ya operativos como la conocida campana o los ovnis que estamos mencionando, entre otros proyectos indicados, como también hablan de viajes temporales en el tiempo, una especie de proyecto Filadelfia, viajes interdimensionales, etcétera. Se indica de que ellos decidieron llevar estos equipos o gran parte de ellos a su famosa, ya explicada por nosotros, base en Nueva Suabia, en la Antártida. Hubo también otros proyectos, como estamos indicando. Hemos mencionado no solamente los ovnis nazis, hemos hablado también de la famosa campana llamada Die Glocke. Era el desarrollo de un aparato que quizás continuó siendo experimentado en los Estados Unidos. Die Glocke. El proyecto secreto que estás mencionando sobre la campana Die Glocke se desarrolló en la abandonada mina de Wenceslas en Sudetenland. Era el desarrollo de un aparato que quizás continuó luego siendo experimentado en Estados Unidos, pero se discute la verdadera función que tenía, pues como justo has mencionado hace un momento, se decía que era el generador de antigravedad, que permitía la apertura de agujeros de gusano, o que podría ser una puerta en el tiempo, así como también quizás un propulsor cósmico de velocidad lumínica, ¿no? A velocidad lumínica. Así hay unas imágenes referenciales dentro del mito de nazi, ¿no? Dice que en el 2001 ha salido un libro que se llamaba En búsqueda de la gravedad cero. Su autor es un británico que se llama Nick Cook, y supo presentar en él una interesante historia bien documentada sobre los proyectos negros nazis, ¿no? Sobre tecnología extraña, aún para los cánones de este incipiente siglo XXI, y que por ahí era calificada como que tenía fundamento científico. Ahí también explicaban una alternativa sobre los Foo Fighters, esas misteriosas bolas de luz que tenían un comportamiento inteligente, y que los pilotos aliados observaron muchas veces en la Segunda Guerra Mundial, y que inclusive en algunas ocasiones referían que habían sido atacados por ellos, ¿no? Junto a un investigador polaco llamado Igor Witowski, que ya había escrito varios libros sobre estos entretelones de la tecnología alemana en el periodo de la guerra, enfocaron su atención sobre una región montañosa próxima a la frontera checa en el Sudetenland, o Baja Silesia. Allí aparentemente tropas especiales alemanas, bajo la égida de un especial comando constituido por científicos altamente especializados y la crème de los oficiales de la SS, trabajaban furiosamente casi sobre el final de la guerra en el desarrollo de un dispositivo antigravitatorio. Muchas de estas leyendas, si podemos llamarlo por no tener alguna certeza o alguna afirmación científica, lo podemos ver reflejados en muchas películas, no solamente en las sagas estas de Marvel, ¿no? Donde hacen cierta presencia en el Capitán América. Hay algunas como por ejemplo alemanes al centro de la Tierra, alemanes en la Luna, el mismo Iron Sky. Podemos observar ciertas referencias sobre la tecnología que ellos habían desarrollado. Exacto, lo que tú dices es verdad. Estas películas, bueno, conocidas como películas de clase B o clase C, toman mucho de documentación, de referencias. No es muy dado el presupuesto en estos casos, pero bueno, en fin, sí existen estas películas basadas en estos hechos. Y bueno, no solamente eso, sino que también, bueno, hablando un poco sobre este lugar secreto, una especie de área 51 nazi, esta área montañosa en Baja Silesia, se habla de que esto era al interior de una mina. En ese lugar hay bastantes minas de carbón. Se indica de que al interior había una inmensa base donde se estaban realizando todos estos
proyectos oscuros, denominados proyectos oscuros, como son los ovnis nazis, los de la máquina antigravitatoria generadora de campos magnéticos como la campana, también generadoras de armas maravillosas como fusiles a través de tecnología Tesla, etcétera. Esta base fue tomada al final de la guerra por los soviéticos. Se indica de que parte de los cabezas científicos del lugar fueron trasladados a la Unión Soviética, mientras que cerca de 62 científicos de bajo rango fueron ejecutados en el lugar. Esta base siguió, de acuerdo a informaciones, utilizándose hasta finales de los 50, donde los rusos decidieron dinamitarla y destruirla por completo, llevándose ellos a la Unión Soviética toda la información y la documentación y los equipos encontrados ahí. Ahí me parece que estás refiriendo a esta mina en una aldea polaca, lo que era Ludwigsdorf, que ahora es Ludwigkowicz, donde se toma referencia de un libro oscuro escrito por un exoficial de la SS, que era Sporrenberg, ¿no? Y decían que estaba titulado como Wunderwaffe, que es referente a toda esta tecnología que supuestamente hablaría de aquello que excede la limitación de la física normal, los Wunderwaffe, ¿no? Y bueno, que este material habría proporcionado información para que aquellos autores que ya referimos, como Cook y Witowski, procedieran a documentar lo que ya tenían. Inclusive visitaron la región que en tiempos previos a la guerra había pertenecido al Reich. Hacen referencias inclusive que allí produjeron ciertas piezas claves de las bombas B2, en lo que se conoce como la colina del búnker. La cámara en la cual se llevaban a cabo los experimentos estaba situada en una galería cavada profundamente bajo la tierra. Tenía, según lo que comentan, un piso de aproximadamente 30 metros cuadrados y sus paredes estaban cubiertas con baldosa de cerámica con una sobrecapa de grueso revestimiento de goma. Después de aproximadamente 10 ensayos, la sala se desmanteló y sus partes componentes fueron destruidas. Solo la campana misma se conservó. Los revestimientos de goma eran reemplazados cada 2 o 3 experimentos y eran echados a un horno especial. Se hablaba de que cada ensayo con la famosa campana que tenemos ahí a la vista en esa representación gráfica duraba aproximadamente 1 minuto. Durante este periodo, mientras la campana emitía su pálido brillo azul, el personal permanecía a unos 150 a 200 metros de la misma. Todo equipo eléctrico que estuviera dentro de ese radio habitualmente haría cortocircuito y se estropearía. Después, la sala era empapada hasta por 45 minutos con un líquido que parecía ser salmuera. Los hombres que llevaban a cabo esta tarea eran prisioneros del campo de concentración de Gross-Rosen. Según comenta el especialista Milton Hurkade, durante las pruebas los científicos colocaban varios tipos de plantas, animales y tejidos de animales en la esfera de influencia de la campana. En el periodo inicial de los ensayos, en noviembre a diciembre del 44, casi todas las muestras fueron destruidas. Una sustancia cristalina se formaba dentro de los tejidos destruyéndolos. Imagínense, destruía los tejidos desde el interior, incluyendo la sangre. Se hacía microondas. Así es, se hacía gelatina y se separaban en fracciones claramente destiladas. Las plantas expuestas a la campana incluían musgos, helechos, hongos y moho. Los tejidos animales incluían yema de huevo, sangre, carne, leche, y los animales iban desde insectos, caracoles, lagartos, sapos, ratones y ratas. Con las plantas se observaba que la clorofila se descomponía o desaparecía, volviendo a las plantas blancas 4 o 5 horas después del experimento. Dentro de 8 a 14 horas ocurría un rápido decaimiento, pero difería en la descomposición normal de lo que no estaba acompañada de olor. Al final de este periodo, las plantas habituales
se descomponían en una sustancia que tenía una consistencia de la famosa grasa para los motores. En una serie de experimentos que comenzaron en enero del 45, el daño a los sujetos de prueba se redujo aproximadamente de un 12 a un 15%, luego de ciertas modificaciones del equipo. Esto se redujo a 1, 2, 3% luego de un segundo conjunto de ajustes, es decir, iban mejorando cada vez más. La campana debe haber emitido radiaciones como el infierno, decían uno de los informantes, un tal Marcus, generando energía electromagnética en todas las frecuencias. Emitía tanto poder que al parecer fue enterrada. El hecho de que los alemanes hayan llenado los cilindros rotatorios con una mezcla de diferentes metales también es significativo. Si se puede obtener las proporciones exactamente adecuadas, se tiene una posibilidad aún mejor de interactuar con un campo de gravedad cero. Pero sería un proceso de acierto y error. Se habla de que se parecía mucho a sintonizar la campana como si fuera una radio, ¿no? Como si estuviera sintonizando una estación de radio. ¿Esto por qué? Porque indicaba que ellos estaban controlando estas radiaciones. Se indica de que quizás más allá de eso, manipular el campo de gravedad, lo que querían ellos hacer de alguna manera u otra es que el objeto pudiera obtener una levitación. Otros datos que se hablan sobre la famosa campana es de que lo que intentaban generar era pues una especie de agujero negro, una acumulación gigante de energía que pudiera pues abrir una especie de puerta, no se sabe si interdimensional o un agujero de gusano. Se hacía referencia también a que iba a estar en una velocidad continua, acelerando contra la gravedad, y que podía alcanzar la velocidad de la luz también. Así es que bueno, esperamos que les haya interesado y les haya gustado el programa del día de hoy. Y no se olviden de abrir sus mentes. Y recuerden que la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia.